La COVID-19, señores. Mañana empieza el estudio de prevalencia en la capital, en Lima y Callao. Pero en principio, ¿qué es un estudio de prevalencia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué sirve un estudio de prevalencia? ¿Y qué tiene que ver con la COVID-19? Estamos ya conectados con el doctor César Cárcamo. Él es médico epidemiólogo e integrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud. Doctor Cárcamo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. En principio, vayamos a lo fundamental, lo más esencial. ¿Qué significa, qué es un estudio de prevalencia, doctor? Un estudio de prevalencia es, bueno, tiene muchos usos. En este caso específico, nos va a permitir determinar qué porcentaje de las personas ya se han infectado. Ajá. Nada más eso. Ese es un punto clave. ¿Ya se han infectado en pasado o están infectadas, o ambos? Ambos. Los que digamos, desde en algún momento en su vida se han expuesto a este coronavirus. Puede que todavía estén enfermos o puede que ya no estén enfermos. Perfecto. ¿Y cuál es la utilidad de tener un estudio de prevalencia en este momento? Bueno, es sumamente útil, ¿ok? Porque dado que esta enfermedad produce inmunidad, por lo menos por algunos meses, hemos visto ya que la epidemia ha desaparecido en prácticamente ciudades como Pucallpa y Iquitos. Sí. Entonces, sabiendo que produce por lo menos unos 6 meses de inmunidad, esto nos indica, por ejemplo, cuál es la probabilidad de una segunda vuelta. ¿Okay? Si es que muy pocas personas se han infectado hasta ahora, el riesgo de una segunda vuelta es alto. Si muchas personas se han infectado, el riesgo de una segunda ola es bajo. Para ponerle un ejemplo, cuando terminó la primera ola en España, hicieron un estudio de prevalencia y encontraron que 5% de los españoles ya se habían infectado. Solo 5%. Solo 5%. Cuando hicieron un estudio, cuando ya estaba terminando la primera ola en Iquitos, encontraron que 71% ya estaban infectados. Wow. ¿Okay? Entonces, eso representa una tremenda diferencia para el riesgo, ¿no? En España cerraron todas las puertas, cerraron todo y eliminaron la pandemia. Estaban con 95% de susceptibles, o sea, solo 5% infectados. Han mantenido las puertas cerradas, han reabierto y el virus ha reingresado como en su casa porque muy pocos se habían infectado. ¿Okay? Completamente diferente a la situación en Iquitos. En Iquitos nunca se llegaron a cerrar completamente las puertas, ¿no? Ha habido una adopción parcial de la cuarentena. Mucha gente se ha infectado, muchos han muerto también, lamentablemente. Sí, ¿okay? claro. Pero esto significa que al final ya no queda mucha leña para el fuego. Se ha consumido la leña y ya no. Es decir, doctor Cárcamo, y corríjame por favor, porque lo que puedo decir puede sonar un poco fuerte, pero lo mejor que nos puede pasar en este momento es que esos resultados de este estudio de prevalencia salgan y arrojen que mucha gente se contagió ya acá, que nos contagiamos en un 50%, en un 60%, porque eso indicaría que el riesgo de una segunda ola es mínimo. ¿Estoy en lo correcto? Está usted en lo correcto. Está usted en lo correcto. Mientras más alto sea ese número, es mejor. Significa una mala historia. Sí, o sea, claro. Significa que mucha gente ya se infectó y mucha gente murió. ¿Ok? Pero eso ya pasó. ¿Ok? Es algo malo, algo que debió evitarse, no se pudo evitar. Pero imagínense que hubieran muerto así muchos y tenemos mucho dolor y nos encontramos en la situación de España, que todavía tenemos mucho más dolor por delante. Sería terrible. ¿Okay? Ahora, si ya hemos pasado la gran ola, la situación es mucho mejor. Claro. Ahora, ¿qué nos dicen ciertos indicios, ¿no? que vamos recogiendo porque el Ministerio de Salud sigue midiendo a la población, sigue haciendo pruebas y quizá un indicador que es el más claro es la cantidad de personas que fallecen a diario producto de esta enfermedad? Y ahí lo que hemos visto y lo que vemos es que la cifra se ha reducido de manera significativa. Todavía hay, pero se ha reducido. Y si mal no recuerdo, pasamos de un periodo muy duro donde morían más de 200, 220 personas por día a cerca de 40 por día en las últimas mediciones. ¿Qué nos dicen esos indicadores, doctor? Esos indicadores nos dicen que bajo las condiciones actuales en que vivimos, en las cuales algunas personas no han querido o no han podido cuidarse y otras sí han podido cuidarse, en esas condiciones sin que cambien las cosas, entonces ya la epidemia pasó. Esa es la realidad que tenemos, ¿ok? Bajo esas condiciones, y no se olviden eso, bajo esas condiciones, si cambiamos la regla de juego, si por ejemplo todos los ancianitos deciden ir juntos a misa y por ahí alguien les contagia, entonces las cosas cambian,
¿ok? Claro, Ese claro. porcentaje pequeño de personas que no se habían infectado, que se habían estado cuidando, que estaban esperando la vacuna, deciden salir antes de tiempo y podemos tener un número grande de fallecidos. Claro. ¿Qué es lo que se prevé? Porque, a ver, ya viene el verano y esto también es importante, ¿no? El hecho de que la gente salga más en verano por el mismo calor, evidentemente, ir a las playas, reunirse más, ¿esto puede generar que haya una segunda ola o no necesariamente, doctor? No necesariamente. O sea, primero, el primer factor es que si en este estudio de prevalencia encontramos, por ejemplo, que ya tenemos 50% o más de prevalencia, eso es un punto a favor, ¿ok? Significa que hay menos riesgo. Lo otro a considerar es esto, que la playa es un lugar abierto. Exacto. ¿Ok? En la playa yo no voy a estar encerrado con mucha gente adentro, no es como el cine, ¿ya? Es un lugar donde corre el aire constantemente, se está cambiando, es un lugar donde me junto con mi familia y la otra familia está a varios metros de distancia. No es como en el cine o con la misa que tengo a la otra persona al costadito, hombro con hombro. ¿Ok? Entonces hay algunas diferencias. No es un lugar donde se concentran los abuelitos la playa. En la playa van más personas jóvenes. Gente joven, ¿ok? sí. Muchos de ellos han estado saliendo allá y ya se han infectado. Entonces, otro factor en favor de la playa. Por supuesto que si para ir a la playa tengo que ir en micro que está repleto de gente o en los ingresos está la gente amontonada, entonces ahí ya hay un riesgo. Hay que tratar de evitar estos lugares peligrosos en la ruta de la playa incluso. Y por supuesto, si Agua Dulce se llena de muchísima gente, ¿no? Al punto de que las personas ya están codo a codo, obviamente también significa un problema. Entonces, si mantenemos una distancia razonable en la playa, es un lugar particularmente seguro. Y estamos partiendo, entiendo, doctor Cárcamo, de la idea de que el recontagio no es significativo. Esto ya está, digamos, demostrado. ¿Qué dice la experiencia internacional? ¿Qué nos dice nuestra propia experiencia, volviendo a Iquitos, por ejemplo? Bueno, Iquitos, por ejemplo. En Iquitos, como le decía, se adoptaron mal las medidas de restricción, tuvieron una tremenda epidemia, muchos muertos, ¿no? Muy rápido, y tan rápido como subieron los casos, bajaron rapidísimo. En el mes de mayo estaban ya en caída, Sí. y tienen junio, julio, agosto, septiembre, octubre y mediados de noviembre, son 6 meses casi que no tienen un rebrote, ¿ok? Entonces ahí tenemos una evidencia en favor de una inmunidad que dura varios meses. Los estudios de reinfecciones se ha estado buscando por buen tiempo las reinfecciones y se han logrado demostrar reinfecciones, pero son casos contados, ¿ok? Muchos más hay muchos más de los que se han podido confirmar, pero aún así son casos contados. Encuentra uno por aquí, otro por allá. La gran mayoría de las personas no se reinfectan. ¿Y qué pasa? Y esto es interesante. ¿Qué pasa con esa persona que se reinfecta? ¿La intensidad, la enfermedad golpea con la misma fuerza, menos, más, igual? Puede ir en ambas direcciones. En algunos casos ha habido una infección mucho más leve y también ha habido casos de infección más severa. De los dos casos hemos tenido. Ahora, insisto, dado el escenario y las cifras, uno podría decir, bueno, la cosa ha bajado bastante, estamos mejor, saben que ya la COVID pasó, la pandemia pasó, y no es así. ¿Usted recomendaría que todavía ciertas actividades, y lo mencionaba, los cines, los gimnasios, que son ambientes cerrados, no sé, los teatros, las discotecas, los bares, que esas actividades sigan cerradas, o ya podríamos empezar a pensar en abrir algunas de ellas? Bueno, va a depender con qué población, ¿ok? Si yo tengo un lugar cerrado, por ejemplo, un grupo de jóvenes que ya han estado yendo, a escondidas han estado yendo a las discotecas y se han infectado allá por julio, ¿ok? Sí, pues, sí, ahora otra vez los pongo juntos en la probablemente no van a haber muchas infecciones y las infecciones que resulten, probablemente no van a resultar en fallecimiento. Ahora tomo un grupo de abuelitos que normalmente se juntan en el casino, ¿ok? Jubilados que van a pasar el rato al casino, los pongo todos juntitos, ellos tienen una posibilidad de infección mucho mayor porque si es que se han estado cuidando antes, no han estado yendo a la discoteca, ¿ok? Y están juntitos ahí y ellos son mucho más propensos a morir si es que se infectan, ¿ok? Entonces hay actividades que son muy riesgosas, hay actividades que son poco riesgosas en función a la ventilación, a las distancias entre las personas, pero también en función al tipo de personas que van. Bueno, el templo es otro lugar donde se concentran los abuelitos. No sé si será en todos lados, sí, pero los que yo he visto
hay muchos ancianitos. Y, por ejemplo, doctor, un tema que va a estar en debate en las próximas semanas, quizá meses, es el tema de la educación, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los colegios? ¿Qué se va a hacer con las universidades? ¿Qué se va a hacer con los institutos? Pero me preocupa sobre todo con la educación pública, porque muchos chicos lamentablemente no han podido llevar sus clases virtuales, no han tenido conectividad, lo han llevado mal o nunca lo han llevado necesariamente, y eso ya tiene que ponerse a debate. ¿Es momento de empezar a evaluar si los chicos deben volver a los salones de clases o no? Sí, yo pienso que definitivamente sí, pero para evitar, si es que esto es un error, digamos que yo me he equivocado y estoy recomendando que vean las clases de algo malo, digamos, reducir la escala del daño. Entonces, comenzar desde este año ya a probar retorno al colegio en pequeña escala, ¿no? En algunos lugares, para no llegar masivamente en el mes de marzo a tratar de reabrir escuelas. Entonces, ahora probar y ver cómo va. Tenemos tiempo para ver si es que eso desencadena, digamos, un número de infecciones muy grande. Yo creo que no va a pasar, pero de todas maneras, para estar seguro, probar a pocos. Y si es que va bien, entonces probar en números mayores después. O sea, avanzar con pies de plomo, avanzar con cautela. Creo que ya se debe comenzar a probar. Ir monitoreando de a pocos y eso. Este es el momento, quizá, doctor Cárcamo, cuando la ola era demasiado grande, hacer el rastreo era muy complicado. Se salió de las manos de las autoridades, no se pudo hacer el rastreo correspondiente. En este punto exacto, cuando han bajado los contagios, cuando han bajado los fallecidos, cuando los hospitales no están saturados, ¿es el momento para hacer rastreo de pruebas con pruebas moleculares? Sí, definitivamente sí. Este es bueno, fue un buen momento cuando empezaba la pandemia y ahora que hay pocos casos nuevamente es otro buen momento para hacer rastreo y para que ese rastreo tenga un impacto en el número de infecciones. Sí, es un momento perfecto ahorita. Además que hay más disponibilidad de pruebas. Hay pruebas de antígeno, hay pruebas moleculares más rápidas, más baratas, entonces es un buen momento para hacerlo. Y me imagino que el estudio de prevalencia que empieza el día de mañana también es un insumo clave justamente para mejorar la estrategia del rastreo, porque yo ya voy a identificar, lo entiendo, en cuáles son los distritos, cuáles son las regiones, cuál es la población, qué edad tiene, ¿no? Voy a poder hacer un mapeo exacto. Sí, pero en realidad fíjese que lo que se va a ver es un poco la historia. O sea, si yo encuentro un distrito donde ya 80% de las personas están infectadas, eso significa que este es un distrito al cual no le voy a tener que dar tanta importancia seguramente en rastreo. Pocos casos pueden surgir aquí. Pero si, por ejemplo, encuentro una zona de, digamos, Miraflores, donde los niños, ninguno se ha infectado, los adultos, ninguno se ha infectado, los adultos mayores tampoco, esa es una zona, una bomba de tiempo, ¿no? Ahí tenemos todavía leña para que se ocurra un incendio, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que este tipo de información, ¿dónde debemos ser más cuidadosos? No necesariamente donde hay más enfermedad, es donde más cuidadosos debemos ser. ¿En cuánto tiempo, doctor Cárcamo, se tendrá listo este estudio de prevalencia? Bueno, la cuestión, según tengo entendido, este es recién el principio. El estudio que se va a hacer en Lima es recién el principio del estudio y la idea era hacerlo a nivel nacional. Entonces, si es solamente en Lima, el anterior se hizo en 2 semanas y luego un periodo, un par de semanas más para tener los resultados. Si es que se va a hacer a nivel nacional, entonces seguramente vamos a tener resultados parciales, ¿no? En mediados de diciembre. Y para Lima, y conforme va abriéndose en otras ciudades, vamos a tener en los siguientes meses ya el panorama completo de la prevalencia. Ahora, para ir terminando, doctor Cárcamo, y las recomendaciones son claves, ¿no? Son importantes y me da la impresión de que la gente se ha concientizado mucho en el uso de las mascarillas, en el lavado de manos, en el distanciamiento social, bueno, no tanto, pero estas costumbres que hemos adoptado producto de la pandemia deberían continuar hasta que efectivamente llegue pues una vacuna al Perú, no cuando se encuentre, sino cuando esta vacuna llegue y se aplique a la población vulnerable. Efectivamente, no, por lo menos hasta entonces, por lo menos. Debemos mantener todas estas medidas, porque aunque me diga el doctor Cárcamo que ya la primera ola pasó, que ya no viene segunda ola, que los cantidad de casos van a venir, yo no quiero ser ese último caso, sí, claro, o que un familiar mío sea ese último caso y que fallezca. Entonces, recién dejaremos de temerle al COVID cuando se vaya el último caso, cuando desaparezca completamente la infección. Todavía está por todos lados, está en todas las regiones del Perú, incluso
Hay casos que ocurren en Iquitos, en Pucallpa, donde ya ha pasado la epidemia, pero hay casos esporádicos. Entonces, seguir teniendo cuidado es muy importante. Ahora, ¿por qué digo yo por lo menos hasta cuando llegue la vacuna? Si yo estoy vacunado, ¿ok? Esas medidas que he adoptado ahora para el cuidado no solamente me han protegido de COVID. El número de casos de influenza prácticamente cero este año. ¿Okay? Infecciones, claro, porque el usar máscara, distanciar y ventilar reduce también las infecciones por otra cosa. Lavarme las manos, lavar los alimentos, ¿okay? Reduce las infecciones gastrointestinales. Claro. ¿Okay? Entonces, todas estas infecciones se han reducido gracias justamente a los esfuerzos para el COVID. Entonces, doctor... Cuando se acabe el COVID, es mejor seguir cuidándose. Ese es un buen punto. Es decir, llega la vacuna, ya, todo listo, no hay COVID, todos felices, pero mejor por si acaso uso la mascarilla porque no quiero infectarme de otro virus. Exacto, y fíjense, el virus de la influenza que hemos tenido hace años mata. ¿Okay? Claro. La influenza, muchas personas, sobre todo adultos mayores, mueren con la influenza. ¿Okay? Entonces no es una cosa banal. Hay otros que se les logra salvar la vida, pero no han estado con su neumonía en el hospital. Entonces, ese tipo de cuidado, apenas tengo síntomas, me voy a mi casa, es algo que ha debido hacerse acá hace años, ¿no? Sí, y no pues, estar en ambientes ventilados. Aquí en Lima le tenemos miedo al aire. El aire es bueno tener ventanas abiertas, que el aire circula. Yo viajaba en micros, ¿no? Donde abría la ventana porque se sentía que estaba respirando aire que ya habían respirado 3 veces las personas antes. Abría la ventana y alguien por ahí me decía: oye, cierra la ventana que estoy resfriado. ¿Ya? Porque le tenemos miedo, piensan que el aire frío nos va a resfriar y es un virus que se contagia entre las personas. Claro. Entonces todas esas cosas son tradiciones que tienen que cambiar, tenemos que llegar a una nueva normalidad aún cuando se haya ido el COVID. Muy bien, doctor, muy interesante realmente estas recomendaciones que nos da. Hemos conversado con el doctor César Cárcamo, él es médico epidemiólogo e integrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud. Ahora sí, nos vamos a una pausa, pero venimos para hablar de un precandidato que lamentablemente le han dicho, no, tu lista no va. ¿Por qué? Nos contará él después de la pausa.